Abra la palabra de Dios en Hechos 13, el versículo 4. Dice así: ellos, entonces enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucía y de ahí navegaron a Chipre. Y llegaron a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío, llamado Barjesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero les resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre. Procurando apartar de la fe al procónsul, entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba a quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Brothers, anteriormente hablamos cuando la iglesia de Antioquía envía por dirección del Espíritu Santo a Pablo y a Bernabé. Confirman el llamado que tienen estas personas la iglesia. Vimos que solo y únicamente Dios ya da el llamado. Solamente Dios es el que da el llamado. Pero también vimos que la iglesia es quien confirma el llamado al ver el testimonio de estas personas. La iglesia es movida por el Espíritu Santo para confirmar el llamado. Ahora, el llamado a servir, el llamado al ministerio es diverso, no es uno. Hay diferentes cosas. No es nomás subirse al púlpito, al altar. No es nomás predicar desde acá arriba. Son muchos ministerios. Pero los profetas y los apóstoles fueron los que nos dieron la Biblia. Los profetas y los apóstoles fueron los que nos dieron la palabra de Dios. Dios a su tiempo ha dado el llamado a quien es necesario para compartir la palabra de Dios. Y ahora tenemos la Biblia gracias a estos dos ministerios, profetas y apóstoles. Por eso Efesios en el capítulo 2, versículo 20, dice bien clarote que nosotros edificamos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Es donde nosotros edificamos. Por eso usamos la Biblia. Es el fundamento que ellos nos dieron. Bueno, volvamos al versículo 4, bros. Dice, ellos entonces enviados por el Espíritu Santo, no por emociones, no por ninguna otra razón más que por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucía y de ahí navegaron a Chipre. Okay, nuevamente estamos viendo la guianza del Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene que estar activo en la vida del ministro, del servidor. El Espíritu Santo, muchas religiones el día de hoy, pues lo misticizan, lo hacen así medio entendible, siempre de alguna manera mística, lo involucran, el Espíritu Santo, ya que el Espíritu Santo es sobrenatural, ya que el Espíritu Santo es Dios, no quiere decir de que no podamos entender las maneras o formas, algunas de las formas en que el Espíritu Santo trabaja o cómo opera en nuestras vidas. Por ejemplo, cuando Felipe fue llevado, usted recordará aquí en Hechos, en el capítulo 8, a predicarle al etíope, dice, el Espíritu Santo le dijo a Felipe, acércate al carro. Y se acercó Felipe y predicó el evangelio. Y muchas personas piensan, wow, o sea, le habló en visión, le habló en sueños, le habló, que a veces lo hace.
pero muchas veces simplemente pone un deseo dentro de usted tan fuerte, un anhelo tan poderoso, puede un sentir, y lo hace muchas veces nomás para que usted se acerque a hablar con alguien. De repente usted puede ver a alguien y siente las ganas de hablar con esa persona y no sabe ni cómo ni por qué, pero es como la conciencia bien poderosa trabajando dentro de usted, diciéndole a esta persona, necesitas tú hablar con ella. Y se acerca y muchas veces usted le dice a esa persona, ¿cómo estás? Y le van a decir, estoy bien. Pero cuando usted insiste, se da cuenta que no está bien. Se da cuenta que esa persona necesitaba un abrazo, necesitaba una oración, necesitaba unas palabras de usted. Pero el día de hoy muy pocas personas son sensibles al Espíritu Santo, ya que muchas personas que están necesitadas de un abrazo, de alguien que los escuche, de alguien que les dé un consejo, muchas personas pasan inadvertidas, las dejamos ir, porque los demás andamos muy entretenidos con el ruido del mundo, que olvidamos escuchar la voz del Espíritu Santo. En Juan capítulo 14, versículo 26, Jesucristo les dijo a sus discípulos, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Cómo es que pudieron los apóstoles escribir la palabra de Dios? ¿Cómo es que pudieron decirles a sus escribas que escribieran en la palabra de Dios? ¿Qué había acontecido? ¿Cómo es que le pudieron decir a Marcos, a Lucas, qué era lo que había acontecido? Dice aquí bien claro, el Espíritu Santo les recordó todo lo que había sucedido. Entonces el Espíritu Santo guía y ha guiado a los siervos de Dios siempre, y el Espíritu Santo guió a los que escribieron las Escrituras. Segunda de Pedro capítulo 1, versículo 21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Quiénes fueron esos santos hombres de Dios? Los apóstoles y los profetas. Y dice aquí pues que Pablo fue enviado por el Espíritu Santo y llegó a Salamina, versículo 5, y anunciaba la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Otra vez, Pablo era judío, tenía de costumbre de toda la vida ir a las sinagogas. Pablo estaba intentando compartir el evangelio con los demás judíos. Ahora, aquí dice, anunciaba la palabra de Dios. Hay se puede decir dos tipos de mensajes que nosotros damos en las iglesias. La hermana Luli el domingo pasado mencionó un poco de eso. Cuando hablamos nosotros de una manera evangelística y cuando hablamos nosotros de una manera doctrinal o en forma de discipulado. Y algunas personas no entienden la diferencia, ¿no? Nosotros aquí los domingos en la iglesia, ya que la gran mayoría de los que vienen a la iglesia y a la escuela dominical son cristianos, son bautizados, la gran mayoría, nos enfocamos mucho en lo doctrinal. Porque imagínense que todos los domingos estamos predicando el mismo evangelio, el mismo mensaje evangelístico. Arrepiéntete, Cristo murió por ti, Cristo te ama. Todos los domingos exactamente lo mismo. ¿Cuándo va a crecer usted? ¿Cuándo va a aprender algo más? Y entonces algunas personas en su ignorancia dicen, en la iglesia se tiene que predicar a Jesús y nada más que Jesús. Bueno, predicamos a Jesús, las enseñanzas de Jesús. A veces predicamos directamente el plan de salvación que Jesús nos dio y otras veces predicamos las enseñanzas que Jesús nos dio. Entonces cuando estamos con una audiencia inconversa, una audiencia que necesita oír el plan de salvación, le damos un plan evangelístico. Y es aquí lo que hacía Pablo, dice, anunciaba la palabra de Dios. Anunciamos a Jesucristo, el evangelio. Pero ya cuando estamos con cristianos, ya cuando estamos con gente que dice que es cristiana, pues entonces educamos a los cristianos, les damos discipulado, les damos enseñanza. Más que motivación personal, les damos motivación espiritual, lo que Dios verdaderamente te dice. Por eso en Mateo 28, 19, Jesucristo dijo,
id y haced discípulos. El evangelio. O sea, haz discípulos. Para hacerlos tienen que conocerlo. El evangelio. Pero luego el versículo 20 dice, enseñándoles a que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Ese es el discipulado, es la educación cristiana. Muchas personas no les gusta eso de educación, y muchas iglesias nomás dan mensajes muy superficiales, y por eso hay mucho cristiano que tiene tan poco conocimiento bíblico. Muy poco conocimiento bíblico. Es asombroso cuánta ignorancia bíblica hay el día de hoy en el cristianismo, en nuestras iglesias. Es por eso que vienen sectas a hablar a sus casas y los hacen pedazos. Es por eso que muchos cristianos de repente se ponen a ver YouTube, hoy que está de moda, y empiezan a ver todas esas influencias gnósticas que hay de llamados cristianos, que no son, que hay en el YouTube. Y empiezan a ser atrapados por estas corrientes de enseñanzas mezcladas de error con tantita verdad. Y empiezan a atrapar a cristianos. Gente que toda su vida estuvo en el cristianismo, pero nunca aprendió verdaderamente la Biblia. Y de repente le llama la atención a algún fanático, a alguna secta, y lo atrapan y lo enredan. Porque siempre estuvo con un mensaje evangelístico y motivacional. Entonces, entendamos, cuando Pablo está hablando aquí, específicamente cuando dice que iba a las sinagogas y anunciaba la palabra de Dios, está anunciando a Jesucristo en forma evangelística. Y luego menciona la Biblia aquí, el mismo versículo 5, tenían también a Juan de ayudante, Juan Marcos. Y aquí Juan Marcos está jovencito y está muy verde. Ya se darán cuenta qué tan verde está. Versículo 6. Habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío, llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero le resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Y aquí es donde vemos que no todas las personas están interesadas en la verdad. Hay personas que simplemente no les importa la verdad. Están a gusto, están conformes con su estilo de vida y no quieren saber nada más que lo que ellos saben. Y menciona a este Bar Jesús, que era un mago. Y mago, otra vez, es una palabra que hay que explicar. No está refiriéndose a esos que sacan un de cartas y les elige una carta, la carta que tú quieras. No le están hablando de ese tipo de mago, ¿verdad? Es más bien como un hechicero. Esa es la palabra más correcta para nuestros tiempos, un hechicero. Alguien que intentaba venderle a la gente amarres y cosas así, como lo hacen algunos por ahí. Y dice falso profetas. Fíjese cómo lo identifica. Falso profeta. Le puso ese título aquí Lucas, que es el escritor de Hechos, a este hechicero. Falso profeta. Y aclara, también era judío. ¿Y qué estaba haciendo? Ahorita se va a dar cuenta. Entre todo, resumido, se oponía. Se oponía. La palabra de Dios nos habla mucho. Fíjese que apenas está comenzando la iglesia y hay falsos profetas. Imagínense ahora. Ahí apenas estaba comenzando a desparramarse el evangelio. Apenas primera vez había llegado el evangelio a esta isla de Chipre. Y ya llegaron primero los falsos profetas que el cristianismo verdadero. ¿Qué tan rápido se mueve el chamuco? Antes de que usted llegue, ya llegó alguien más. Tiene que estar preparado. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1 dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo.
Entonces es donde viene la educación, esto que le estoy dando, porque otra vez el día de hoy hay cristianos que dicen hay que amarnos, hay que buscar la unidad, hay que buscar la paz, no hay que hablar mal de aquel pastor, no hay que hablar mal de aquel otro individuo, hay que todos querernos, todos somos hijos de Dios. Son puras mentiras. La palabra de Dios nos dice que tenemos que confrontar a los falsos maestros, a los falsos pastores, a los falsos profetas. Tenemos que ponerlos a luz en público, que todo el mundo se dé cuenta. Cuidado, este es un peligro que te va a llevar a la condenación. Es un ciego guiando a otro ciego. Entonces por eso le digo, es la enseñanza que no todo el mundo quiere. Resulta que este se oponía y dice el versículo 9, entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo. Ahí está otra vez el Espíritu Santo, es el que lo mueve, no son las emociones. Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo. Y aquí es donde vemos el cambio del nombre. Aquí es donde se deja mencionar como Saulo y se empieza a mencionar como Pablo. Cambia el nombre de hebreo a griego porque era más práctico, ya que fue llamado a con los gentiles. Y dice, ¿qué hace Pablo? Pues ante las mentiras de este falso profeta, evitó el conflicto. Dijo, no, hay que llevárnosla en paz. Hay que llevárnosla chido con todos. ¿Qué hace Pablo cuando ve que este hombre está oponiéndose a la verdad? ¿Qué dice Pablo? No, ¿para qué me peleo? ¿Para qué le buscamos? Venimos a repartir paz, amor, esperanza, fe. Nos van a ver peleándonos y luego van a querer otra cosa. Versículo 9. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo, oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Fíjese lo que estaba haciendo, estaba trastornando los caminos rectos del Señor. Estaba desviando a la gente. Si no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor, ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quién le condujese de la mano. Estos falsos ministros son agentes de Satanás, brother, y es importantísimo descubrirlos. A la gente no le gusta el día de hoy. Varias personas, más de uno se han ido a la iglesia porque les digo que el Benny Hinn es un falso cristiano. Se me han ido de la iglesia. Varias personas se han enojado y se van de la iglesia porque le digo que el Joel Austin es un mentiroso, porque le digo que Cash Luna es un ratero, impostor, un enviado de Satanás. Gente se va porque, ¡ay, no! La gente busca héroes, busca ídolos, busca figuras a quien admirar y terminan muy seguido siguiendo a falsos maestros. Agentes de Satanás, hijos del diablo les mencionó Pablo, ¿no? Fíjese, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia. ¿Alguna vez le he dicho a alguien eso? ¿Y usted cree que alguno de los que usted ha conocido se ha merecido esas palabras? ¿Ha conocido a alguien que se merezca esas palabras? Sí hay 2, 3 por ahí. Hay 2, 3 por ahí. O sea, la falsa enseñanza no es algo inocente. La falsa enseñanza no es algo sin víctimas. La falsa enseñanza tiene consecuencias eternas. Es muy peligrosa. Aleja las almas de Dios. Las acerca a otros medios. Deja muchas veces de darle la gloria y la honra a Dios. Quita el trabajo tan excelente que hizo Jesucristo en la cruz y le exige a la gente que haga más, porque no fue suficiente. La falsa enseñanza está por todos lados y está apartando a las gentes de la verdadera palabra de Dios. Entonces Pablo, en este inicio de esta época, ya tenía estos problemas Pablo. Qué cosas, ¿no? Y luego Pablo le dice, te quedas ciego. Es el primer milagro que hace Dios a través de Pablo.
Y el primer milagro no fue enderezar un torcido, o levantar un paralítico, no fue darle la vista a un ciego, fue quitarle la vista a uno que veía. Fue el primer milagro. Miren nomás. Imagínense vamos a hacer una campaña de sanidad y milagros y consecuencias debido a su vida tan torcida que lleva. Entonces, pásele, si tiene una vida de justicia, va a recibir un milagro de sanidad. Si tiene una vida de injusticia, va a tener un milagro que no le va a gustar. ¿Quién se arriesgaría? ¿Cuándo? Yo, a ver si me quita el dolor de espalda o me deja ciego. ¿Cuántos se arriesgarían a eso, no? Que así fueran verdaderamente las campañas de hoy. Porque hubieron muchos milagros así que no nos gusta mencionar en la Biblia. Hubieron milagros de sequía. ¿Cuántos quieren ese milagro? No hay muchos religiosos que mencionan esos milagros, ¿verdad? ¿Cómo que esos milagros? O sea, hubieron milagros cuando se abrió la tierra y se tragó a la gente. ¿Cuántos quieren ese milagro? No, esos milagros. Ni los mencionan milagros como milagros, pero son milagros. Son cosas que sucedieron sin explicación humana. El caso es de que es el primer milagro. Y de alguna manera casi irónica, la ceguera es algo que le pasó a Pablo cuando él mismo tuvo esta confrontación con Jesucristo. Cuando Pablo iba en camino a Damasco y se le aparece Jesucristo, él dice: Pablo, ¿a quién persigues? Yo soy Jesús. Y queda ciego. Cuando Pablo también andaba en sus rebeldías, quedó ciego. Había un momento cuando el Señor Jesucristo andaba caminando aquí en la tierra, empezaron los discípulos a discutir porque no habían llevado pan otra vez. Eran buenos para que se les olvidara el pan. Se les olvidó el once allá en Marcos capítulo 11 y empezaron a discutir, ¿no? Se me lengua la traba. En Marcos capítulo 8, se parece mucho. El caso es que discutían por el pan y Jesucristo les dice: aún tienen el corazón endurecido. Fíjese dónde viene la ceguera, de un corazón endurecido. Jesucristo les dice: aún tienen el corazón endurecido. Y en el versículo 18 les dice: teniendo ojos no veis. No ves y tienes ojos. Tienes oídos y no oyes. ¿No recuerdas? Les dice Jesucristo a sus discípulos, y que no recuerdan. ¿Qué hice con 5 panes? Les dice. ¿A cuántas personas alimenté? Y los discípulos: a 5,000. ¿Y cuántos sobraron? 12 cestas. Y luego les dice Jesucristo: ¿qué hice con 7 panes? ¿A cuántos alimenté? Y ellos dicen: a 4,000. ¿Y cuántos sobraron? Y ellos dicen: 7 canastas. Y todavía ahorita estás discutiendo por pan. ¿Estás ciego? ¿No ves con quién andas? ¿A quién te has acercado? Estás ciego. Entonces, el ser ciego es una analogía de una persona que está separada de Dios, que no ve verdaderamente las maravillas de Dios, que no ha entendido, no ha comprendido, no ha experimentado al Dios todopoderoso que tenemos, al Dios milagroso. Y Jesucristo a sus propios discípulos le dice: no, hombre, ustedes tienen la oportunidad más asombrosa de toda la existencia humana. Está delantito de ustedes y aún así no la pueden ver. Tan ciego por las costumbres, por la tradición, tan cegado por la ambición, tan cegado por las malas mañas, por el qué dirán, tan cegado por muchas cosas que no puedes ver la oportunidad tan grandota que tienes delante de ti. En Juan capítulo 3, el Señor Jesucristo dijo en el versículo 19: esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Está hablando otra vez de ceguera y de ver, si usted ve la analogía. Cuando habla de tinieblas, como con este hombre, de Hechos 13, está hablando de poder ver y no poder ver. La luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz,
porque sus hombres obras eran malas. ¿No quieren ver? ¿No quieren ver? Así que el primer milagro que Pablo anda haciendo allá en Chipre resulta ser ceguera. Ceguera para alguien que estaba trastornando el evangelio. Y dice, serás ciego, no verás el sol. Y otra vez es el poder de Dios que está respaldando al apóstol. Le está dando Pablo las señales de apóstol de las cuales habla 2 Corintios capítulo 12, versículo 12, donde dice, con todas las señales de apóstol han sido hechas, con señales y milagros. Dios está respaldando la autoridad apostólica de Pablo a través de este milagro. Es por eso que le digo, porque tiene que entender. Si no, ahorita va a venir uno de ustedes, me va a decir, oiga, brother, ¿puede dejar ciego al Cash Luna? No lo puedo dejar. Sí quisiera, pero no puedo. Por eso le estoy aclarando. Él tenía la autoridad apostólica. Pero ¿para qué fue ese milagro? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer también. ¿Para qué fue ese milagro de la ceguera? Versículo 12 dice, entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. El milagro de la ceguera no fue en realidad para castigar a ese hombre, a ese falso profeta. El milagro de la ceguera fue para que alguien creyera en Jesucristo. Ese es y ha sido siempre el propósito de los milagros. Que los corazones agarren la onda, que entiendan, que comprendan, que sigan al Señor. Por eso Jesucristo manda experiencias, por eso Dios, por eso el Espíritu Santo manda experiencias a nuestras vidas constantemente para que nosotros creamos, para que confiemos, para que le sigamos. Entonces, más que creer superficialmente, porque muchas personas agarran fe como creer cualquier cosa. Pero más que creer, es más, mire, Santiago capítulo 2, versículo 19, dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Y algunos creen de los humanos y ni siquiera tiemblan. Los demonios creen y tiemblan, pero no les alcanza para ser salvos. No les alcanza, bro. Porque creer en Dios, cuando usted lee ese contexto en la Biblia que habla de creer, de confiar, de aceptarlo, es poner la fe en Dios, poner la confianza en Jesucristo, que se expresa, se demuestra con obediencia. No obediencia a la religión o a la denominación, con obediencia a Dios mismo, con obediencia a su escritura, a su Biblia, a su palabra. Entonces creer es, tengo mi paz en Él, porque estoy confiado en Él. Y lo demuestro con hechos y con obediencia. Eso es creer. O sea, ¿cómo desespera la gente que tiene una vida tan torcida? O sea, una vida tan egoísta, tan llena de avaricia, con pereza incluso. Y todavía se les ocurre poner en el Facebook, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No, sister. Es más, no es sister. No, el hecho de que vaya de vez en cuando a la iglesia no la hace una hija de Dios. La fe que usted tiene en Jesucristo se hace evidente en la obediencia. Eso es. La fe es evidente. Por eso nos pidió bautizarnos, porque el bautismo es un testimonio público de que nos sometemos a la voluntad de Dios. Ahí representamos la fe que tenemos. No nos bautizamos para ser salvos, nos bautizamos porque somos salvos. Y el ser salvos, obedecemos. Primera Juan capítulo 5, versículo 1, brothers. Dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Uy, qué chido, ¿no? Fíjese, dijo que el procónsul creyó viendo lo que había sucedido. Quedó maravillado con la doctrina.
Y luego dice 1 Juan, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Lo que está hablando es de una nueva naturaleza, por eso podemos obedecer. Por eso cuando uno no ha nacido de nuevo, que dice que creyó pero no ha nacido de nuevo, batalla para obedecer porque pues todavía no nace de nuevo. Por eso se le hace tan difícil perdonar a su hermano. Por eso se le hace tan difícil leer la Biblia. Por eso se le hace tan difícil ser generoso. Por eso se le hace tan difícil pues venir a la iglesia, mínimo, ¿no? Congregarse, como dice Hebreos 10:25. Porque no ha nacido de nuevo. Y una persona que no nace de nuevo, pues se le hace bien difícil obedecer. Porque cuando uno nace, es más, sigamos leyendo aquí en 1 Juan 2. Fíjese lo que dicen. 1 Juan 5. 1 Juan 5:1 ahora dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. O sea, nos nace un amor por Dios. ¿Por qué una mujer se puede sujetar a su marido? Porque lo ama. Porque un marido puede honrar a su esposa porque la ama. ¿Por qué los hijos pueden honrar a su madre y a su padre? Porque los ama. Los aman, no sé cómo se dice eso. ¿Por qué nosotros podemos obedecer a Dios? Porque lo amamos. Entonces hay mucha gente que está intentando obedecer a Dios, pero no lo ama, nomás, ay, nanita, no me quiero quemar las patas en el infierno. Pero no hay amor, no hay la motivación suficiente para obedecerlo. Mucha gente quiere obedecer a Dios, pero para ver qué más me da Dios, o sea, por avaricia. Pero no hay un amor y entonces se hace difícil obedecer a Dios. Y entonces, ¿qué acabamos haciendo los religiosos cuando queremos obedecer a Dios? Pero no hay amor que nos empuje a hacerlo. Acabamos poniendo otras reglas más fáciles de seguir. Más fáciles de seguir. Porque si Dios me dice, ama a tu prójimo como a ti mismo, y está bien difícil porque el prójimo me cae gordo, condenado, es sangrón, es payaso. Ay, con esa cara, ¿quién lo va a amar? Mejor uso garra en la cabeza. Está más fácil usar la garra que amar al prójimo. Perdona, no guardes rencor a tu hermano que te ha ofendido. Está difícil. Mejor no tomo café. Bueno, para algunos de ustedes está bien difícil eso, ¿no? Debería poner otro ejemplo. Pero es lo que muchas religiones acaban haciendo. Ponen reglas que los hace de alguna manera sentirse bien con Dios. Porque la ley divina, la justicia divina, lo que Dios exige en cómo debemos de relacionarnos con el prójimo, está muy difícil. Y es mejor dar dinero. Es más fácil, fíjese, dar dinero a una iglesia, dar limosnas, que hacer muchas de las cosas que Dios nos pide que hagamos con nuestro prójimo. Entonces, cuando dice que el procónsul creyó, que oiga, el procónsul era un señorón. Por lo general, el procónsul, a diferencia de gobernadores o de algún otro título que se escucha muy parecido, el procónsul, por lo general, era una persona que había sido puesta para gobernar en ese lugar por el Senado, por el Senado romano. O sea, el Senado romano elegía a la persona que iba a ser procónsul de ese lugar. Un puestezote bien amarradote. A diferencia de otras personas que eran puestas, por ejemplo, por el emperador, como Herodes, el que se lo murieron quemado por los gusanos. Que vimos de él no hace mucho, ¿no? Ese había sido puesto por el emperador, ¿no? El caso es de que este hombre creyó. Cuando dice la Biblia que creyó, es mucho más que una idea. No es ni una filosofía. Es verdaderamente un cambio de vida, brothers. Es que mi vida tiene que ser transformada. No puedo ser, después de haber creído en Jesucristo, no puedo seguir siendo el mismo rencoroso, egoísta, avaricioso, tacaño, peleonero. No puedo ser el mismo. Es imposible que la naturaleza nueva de una persona que ha nacido en Cristo Jesús continúe con esas malas mañas. ¿Qué es lo que primero que intentan hacer los religiosos cuando vienen al Evangelio?
En lugar de cambiar el rencor, la ira, la envidia, el chisme, intentan cambiar lo superficial, la vestimenta. Lo superficial, ya que no tome alcohol. Lo por superficial, que no coma puerco. Pero lo que Dios te quiere cambiar verdaderamente es de adentro. De adentro, porque eso es lo que contamina al hombre, dijo Jesucristo. Lo que sale del corazón. Entonces, creer en Jesucristo, como lo hizo el procónsul, brother, es mucho más que una simple idea. Es más que un pensamiento. Y la única manera que nosotros podemos obedecer es si amamos a Dios. Y si usted estudia las Escrituras, usted se enamora de Dios. La palabra de Dios dice, nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Es por eso que muchas de ustedes, hermanas, están con sus galanes el día de hoy. Porque el galán las amó primero. Es la ley de la vida. Bueno, ahorita ya ni leyes hay para eso, ¿no? Pero por lo general el hombre ve a la mujer y le empieza a llevar flores y chocolates, le lleva perfúmenes, se baña al hombre. Y la mujer con tanta atención, la mujer le da una chance. Con tanto cuidado, le abre la puerta del auto, la lleva a lugares especiales. No, hombre, la mujer acaba enamorada. Si usted hace mucho que no hace eso con su esposa, ahora es una llamadita de atención, ¿no? ¿A poco cree que lo hicieron por su carita bonita nomás? No, perfumes, flores, chocolatitos, paseos, masajitos, halagos, qué bonito cabello, qué bonita sonrisa, qué bonitos ojos. Ahora, ¿qué hizo Dios para enamorarnos a nosotros? Dios no nos dice, ámame, quiéreme. No. ¿Qué dice Juan 3:16? Fíjese, Dios lo amó primero. De tal manera lo amó que le dio algo mucho más valioso que flores. Mucho más delicioso que los chocolates. Lo lleva a lugares mucho más excelentes que al cine o al parque. Le da la salvación, le da vida eterna, le da consolación, le da su Espíritu Santo. ¿Cómo no va a amar usted a Dios si dio su vida a Jesucristo por usted? Entonces es donde se inicia el Evangelio y de ahí dice uno, yo sí quiero eso. Yo sí quiero esas flores que Dios me está dando. Le amamos a Él porque Él me amó primero. Vamos a orar.